continuar. ¿Quién modificó el contrato? Es el contrato del 17 de marzo de 2004, que se modificó el 29 de marzo de 2005, con referencia a las comisiones de éxito por la estructuración y colocación de bonos. ¿Quién tuvo la iniciativa de modificar este contrato, en el cual se modifican las comisiones de éxito, ¿no? por la colocación de bonos? Sí, ¿A señora iniciativa de presidenta. quién? ¿A iniciativa de quién? Señora presidenta, después de un año de estar trabajando en el financiamiento, realmente llegamos a la conclusión de que el proyecto como estaba en ese momento no era bancable y por lo tanto habíamos trabajado un año sin tener, digamos, mayor claridad de si íbamos a lograr o no las comisiones de éxito. Entonces, en ese momento yo, según recuerdo, se evaluó la situación y se decidió que para seguir adelante se iba a necesitar, digamos, volver a redefinir un poquito las condiciones económicas porque no estaba claro que el financiamiento se iba a lograr y bueno, ya se tenía un año trabajando, digamos, ¿no? Obviamente la expectativa del banco era tener una remuneración por estas asesorías. Yo no sabría decir quién fue el primero que planteó esto, pero sí recuerdo que fue una decisión conjunta de los asesores, tratar de replantear un poco el esquema de retribución económica, porque después de un año de estar trabajando en el proyecto, no había una claridad de si iba a lograr el éxito. Y justamente en ese momento es donde entra la CAF en la escena y ayuda con este esquema de garantía de crédito parcial que fue la que finalmente permitió lograr el rating. Señor Milla, ¿era el entonces ministro de Economía, como es naturalmente que ocurre, el representante del Estado ante la CAF? No lo sé, la verdad, no tengo probablemente, pero no sabría decirle. Naturalmente es el ministro de Economía el que representa a la CAF, ¿verdad? El que representa al Estado peruano ante la CAF. Es decir, podríamos colegir entonces en este momento que era el señor Pedro Pablo Kuczynski, entonces ministro de Economía, el representante del Estado peruano ante la CAF. O sea, Westfield, compañía de PPK, hace toda la reestructuración, estructuración financiera, colocación de bonos. La CAF garantiza, Kuczynski está en la CAF, está en Westfield, está en el Ministerio de Economía. Bueno, ¿no le pareció raro todo eso? ¿No le llamó la atención que esté Kuczynski a ambos lados del mostrador? Respondiendo a ambas iniciativas, señora presidenta, en realidad son temas que a mí no me constan. Yo no era consciente en ese momento si el representante del Perú en la CAF era tal o cual persona. Francamente, no recuerdo tampoco en qué épocas, durante esa asesoría u otras, el señor Kuczynski era o no ministro. Y, como le comento, yo me limitaba… Perdón, señor Milla, usted es un hombre muy instruido. Usted ha estudiado en Boston. No, aquí a la vuelta en la Victoria, en la calle Boston, no, en los Estados Unidos. Usted es un gran financista. Usted sabe qué cosa es la CAF. Usted sabe qué cosas son bonos. Usted conoce el mercado financiero y de capitales. Usted no sabía quién era el ministro de Economía en el Perú. Usted no sabía quién era Westfield o Sepúlveda, las vinculaciones que tenía con el señor Kuczynski. Usted no sabía que el Perú es fundador de la CAF, Corporación Andina de Fomento. Los países andinos la fundaron. El Perú es uno de los fundadores. Ahora hay más países, fundadores y dueños, por supuesto, y directores. ¿Y quién es director en la CAF del Perú? Bueno, el ministro de Economía. ¿Usted no sabía todo eso? Señora presidenta, nuevamente, mi labor se limitaba al trabajo de tipo técnico. Yo, digamos,
me encargaba de ver las proyecciones financieras, los flujos económicos, la estructura financiera. Francamente, por supuesto leo los periódicos y sé quién era ministro, quién no, pero a mí en ese momento no me preocupaba quién fuera ministro de Economía o quién era el representante del Perú en la CAF, porque yo, digamos, nunca tuve ningún tipo de interacción con ningún funcionario público, no hablaba yo directamente con la CAF tampoco. Digamos, quizás esas preguntas habría que hacérselas al Banco de Crédito. Honestamente me supera un poco digamos, el tenor de las preguntas que me hacen. Pero, señor Milla, usted era Banco de Crédito en ese momento, ahora no lo es, pero en ese momento sí lo era. Y usted hacía negocios con Westfield Capital sin saber quién estaba registrado atrás de la empresa, sin saber que esta empresa que el señor Sepúlveda aparentemente representaba era propiedad del señor Kuczynski, registrada a nombre de Kuczynski en los Estados Unidos. Por ejemplo, usted no entró y averiguó quién está atrás del señor Sepúlveda, un chileno que llega al Perú, que no tiene vivienda, que se aloja en un hotel, que viene cada 3 o 4 semanas y que en Estados Unidos y en otras partes quien figuraba como propietario era Kuczynski. ¿Usted no se interesó en averiguar el Banco de Crédito con quién estaba tratando? El Banco de Crédito, los bancos, es que cuando uno va a pedir inclusive una tarjeta de crédito, te revisan todo, todo. Y acá iban a hacer un negocio importantísimo de asesoría, de estructuración. ¿Y usted no sabía quién estaba atrás del señor Sepúlveda? ¿Usted no sabía quién era Westfield? ¿No le pareció raro y extraño? Sí, señora presidenta. Lo que pasa es que, digamos, yo me reafirmo, no era mi persona la que tenía negocios con esta entidad Westfield Capital, era el Banco de Crédito. Yo trabajaba para el Banco de Crédito, efectivamente, pero, digamos, yo no era el Banco de Crédito, yo era un empleado. Bien. Y perdón, sí, solamente para terminar el concepto, esas preguntas, quién era apoderado, quién tenía la representación o no, yo creo que es una pregunta para el área legal del Banco de Crédito del Perú, que es la que debe haber evaluado eso en su momento. A mí no era mi competencia, yo recibí un encargo de mi jefe de hacer los números, la evaluación económica, realmente en los temas legales yo no me metía, ¿no? Bien, de acuerdo. Pero, señor Milla, ¿de su jefe no le dijo el señor Sepúlveda representa al señor PPK? ¿Es amigo, socio? No, nadie del banco le dijo que Sepúlveda era un empleado o un manager de PPK. ¿Nadie le dijo nada de eso? No tenía conocimiento. Congresista García Belaúnde, si me permite. Y ahora que sí sabe quién era el dueño de Westfield y ahora que en este momento también sabe quién era el representante peruano de la CAF, ¿qué opinión le merece este contrato y las condiciones y los personajes junto a los cuales usted trabajó y firmó estos contratos? Sí, señora presidenta, yo creo que mi opinión personal sobre ese tema quizás no viene al caso, digamos, no sé cuánto podría añadir yo en ese debate. Yo creo que, digamos, ahora, claro, es un hecho histórico de hace 15 años, pueden haber hoy día diversas opiniones, pero en su momento, digamos, mi interés personal era sacar adelante estos proyectos, cumplir con los encargos que me daba mi jefatura y además, en lo personal, a mí sí me daba bastante alegría que algo como el proyecto Olmos, por ejemplo, que ha sido tan beneficioso para el norte del país, se hiciera realidad. Los temas sobre los que usted me pregunta, que son más de carácter filosófico, nuevamente, mi labor se limitaba a los temas financieros, yo no hacía la evaluación legal, no conocía quiénes eran los apoderados de estas empresas,
Me gustaría también hacerle entender un poco el contexto de mi trabajo. Este era un proyecto más de los muchos que yo tenía. En aquella época, como jefe de grupo del área de finanzas corporativas, yo manejaba al mismo tiempo una docena de proyectos. Entonces, este era uno más, digamos. No tenía yo una atención especial en uno u otro, digamos, era un esquema de órdenes de trabajo, algo parecido a cómo funciona un taller, digamos, ¿no? Y básicamente mi jefatura me encargaba determinado proyecto y tenía que trabajar en él. Entonces, era un proyecto más de los muchos que alguna vez vi. Como representante de Banco de Crédito debo haber firmado, no sé, no exagero si deben ser 100 contratos probablemente. Entonces, venían estos contratos con el visto del área legal, ¿no? Y con la solicitud de mi jefatura, y claro, yo, digamos, cumplía mi función, era mi cotidianidad firmar esos contratos en representación del banco y cumplir con mi trabajo, que era la parte financiera, los números, digamos, las proyecciones financieras, el análisis económico, que es lo que yo sé. De los temas legales, francamente, preferiría no opinar porque es algo que no conozco. Claro, solo precisando que estos no son temas filosóficos, sino ético-legales. Congresista García Belaúnde. ¿Se le pagó a PPK la asesoría del trasvase de Olmos a través de Fair Capital? Él ha aceptado que sí. ¿Usted sabe si se le pagó? ¿Cuánto se le pagó? Yo desconozco ese aspecto, solamente sé que el Banco de Crédito cobró sus comisiones, pero honestamente no sé. ¿Y cuánto cobró el Banco de Crédito? Porque yo creo que la comisión, estuve mirando en estos días, debe haber sido, me parece que era poco menos de un 1% de la colocación, que fue $100 millones. Me parece que el banco cobró un monto cercano al $1.000.000, si no me equivoco. Ese tipo de comisiones son estándares en el mercado financiero, digamos. Yo creo que sería interesante comparar con otras transacciones similares, con otros agentes de mercado, pero era el estándar. ¿Dónde se realizaron estas reuniones de las que usted ha hablado? ¿Dónde? ¿Físicamente dónde? Las reuniones de trabajo, señora presidenta, normalmente eran en el Banco de Crédito, digamos que era donde se estaba desarrollando la asesoría. Algunas veces también era en los estudios de abogados. Yo recuerdo haberme reunido, por ejemplo, con los abogados de la CAF, que era el estudio Clifford Chance, es un estudio de Nueva York. Alguna vez nos hemos reunido también en las oficinas de la concesionaria Trasvase Olmos, y había muchísimas… En la oficina de Odebrecht, entonces. En la oficina de Odebrecht, claro, que era en aquella época era… ¿En San Isidro? No, en aquella época la oficina de Odebrecht era de hecho en la avenida La Floresta, cerca del Ministerio de Guerra, en el edificio, hay un edificio muy moderno ahí, si recuerdan ustedes, un edificio color Onix, si no me equivoco. Sí. Y también había muchas reuniones con los inversionistas. Yo recuerdo haber visitado en sinnúmero de ocasiones a las AFPs, a las compañías de seguros, a los fondos mutuos, digamos, evaluando la transacción, haciéndoles ver las ventajas, y ellos nos hacían ver cuáles eran sus preocupaciones, los peros, los miedos que tenían con relación a la estructura financiera. ¿Y el MEF también? No, yo nunca asistí a ninguna reunión en el MEF. ¿Y la oficina de la CAF? Creo haber asistido, yo, digamos, he ido a la CAF varias veces, no sé específicamente si por el financiamiento de Trasvase Olmos, es posible que sí, por eso le decía que yo no recuerdo la persona exacta que era el oficial de crédito en ese momento, pero lo puedo averiguar, yo lo puedo responder por escrito. La oficina de la CAF es en la avenida Canaval y Moreira, en el edificio Siglo XXI, tienen una oficina, me parece que en el piso 11 o 13 o algo así. Y sí, recuerdo haber ido algunas veces, no solamente por ese financiamiento. La CAF es una entidad que tiene una participación muy activa en el mercado peruano. Ellos han ayudado en muchos financiamientos de diverso tipo. Sí, de acuerdo. Sí. Señor Milla,
A ver, volviendo a una pregunta que ha quedado un poco pendiente de respuesta. ¿Por qué First Capital reemplazó a Westfield? ¿En qué momento lo reemplazó? ¿Usted sabía, se enteró? ¿Quién lo aprobó? ¿Quién lo sugirió? En el tema del trasvase, ¿no? Señora Presidenta, yo no supe que First Capital reemplazó a Westfield. Esa es ¿Hasta el una final? pregunta, nunca me enteré de eso. ¿Nunca se enteró? Nunca. ¿Hasta el final? Hasta el final. Yo recién Ahora se ha enterado. me he enterado ahora por los medios. Ya. En esa Que época fue reemplazada. yo no lo supe. Quizás sería interesante preguntarle al Banco de Crédito o al área legal del Banco de Crédito o a First Capital. Yo en realidad… No, pero si usted estaba negociando en nombre del Banco de Crédito y usted es el que sabe, es evidente, ¿no? No tuve conocimiento en aquella época de que había sido sustituido. Está pidiendo una interrupción, presidenta. Congresista Morales, si me permite, antes de darle la interrupción, usted dice que nunca supo del reemplazo de First Capital por Westfield, o perdón, de Westfield por First Capital. Usted afirma que tuvo muchísimas reuniones en las cuales trabajó con el señor Sepúlveda y solamente lo recuerda a él. Cuando sale Westfield y entra First Capital, entra un nuevo personaje a reemplazarlo, el señor Guglielmetti. ¿Usted recuerda al señor Guglielmetti? El señor Guglielmetti es representante legal de First Capital, pero él no participó en ninguna reunión de trabajo. Yo, hasta el final de aquella transacción, a la única persona que vi que representaba a Westfield en aquella época, o First Capital, como lo quieran ver ustedes, era el señor Sepúlveda. Nunca vi al señor Guglielmetti en ninguna reunión de trabajo. ¿No firmó entonces en conjunto con usted los contratos del señor Guglielmetti? ¿O lo hizo en otra condición? Yo recuerdo haber firmado los contratos como representante de Banco de Crédito con el señor Sepúlveda. No recuerdo haber firmado con el señor Guglielmetti en aquella ocasión ningún contrato. Ok, entonces usted no se enteró y por lo tanto tampoco vio a otra persona trabajar en First Capital. Gracias, congresista Morales, tiene la interrupción. Gracias, colega. Solamente para puntualizar algunas cosas, ¿no?, que me gustaría que se diga aquí. Durante la asesoría financiera para las obras de trasvase del Puerto Olmos y el eje vial Amazonas Sur, IRSA Sur, del 17 de marzo del 2004 al 1 de abril de 2005, ¿con quién coordinaba usted? Detalle, nombre, persona de la empresa Westfield. Yo sé que con el señor Sepúlveda se coordinaba, pero ¿había otras personas más con quien se coordinaba ahí? Una más para que me pueda contestar, por favor. También tratando de puntualizar nomás el tema de los nombres. ¿Mantuvo usted algún tipo de comunicación, llamadas telefónicas con el señor Pedro Pablo Kuczynski Goar? ¿Lo hizo? Muchas gracias, colega. Señor Milla. Sí, señora Presidenta. En el mandato de asesoría de la Interoceánica Sur, en que participa el Banco de Crédito, el cual yo firmo, si bien participo como apoderado del Banco de Crédito, en realidad yo no participé de esa transacción. Yo nunca formé parte del equipo de trabajo, literalmente no hice nada en relación al financiamiento de IRSA Sur. Yo en esa época tenía otros encargos y, como le comentaba, el área de finanzas corporativas prácticamente funcionaba como un taller con órdenes de trabajo. Mi carga laboral debe haber sido muy alta y por eso mi jefatura decidió asignarle ese proyecto a otra persona. No recuerdo exactamente en ese momento quién de los jefes de grupo lo debe haber recibido, pero es muy fácil preguntar seguramente a Banco de Crédito qué persona lideró ese financiamiento. Entonces, realmente en el caso de IRSA Sur, yo no tuve ninguna participación en el trabajo en sí, no sabría decirle qué personas de contacto hubieron en ese caso, si había otras personas, además del señor Sepúlveda. Realmente yo no participé en esa transacción. Por ende, digamos, es algo que desconozco, digamos. Yo creo que en Trasvase Olmos, como le comenté, la única persona con la que tuvimos interacción fue el señor Gerardo Sepúlveda. Yo en esa época, digamos, no conocía al señor Kuczynski, nunca hablé por teléfono con él y nunca me reuní con él. Congresista García Belaúnde. ¿Cómo se pagaban los honorarios?
¿De dónde salía la plata? ¿Por dónde venía la plata? No sé que la plata no llega sola, es evidente, ¿no? Pero ¿por dónde venía la plata? ¿Cuál era el conducto? Y finalmente, ¿quién pagaba? El pagador final, digamos, ¿no? Y los recibos, ¿cómo se giraban? ¿Había que descontar impuestos a la renta? ¿Había que costar el impuesto del IGB a las compañías? En fin, ¿cómo era el mecanismo de pago? Disculpe, señora presidenta, por su intermedio. Nos referimos a las comisiones de éxito. Así es. Bueno, como es estándar en ese tipo de transacciones, las comisiones de éxito se descuentan del mismo financiamiento. O sea, el banco lo que hace es que el día que la plata entra… ¿Entra a qué banco? Al banco de crédito. O sea, el dinero viene de la CAF, ¿no es cierto? Y eso va al banco de crédito. En el caso específico de Trasvase Olmos había un fideicomiso. Este fideicomiso, por coincidencia, tenía cuentas en el banco de crédito, ¿no? Pero el dinero estaba en un encargo fiduciario. Digamos, lo que se buscaba con esto era separar la administración de los fondos que se necesitaba para construir el proyecto de la administración del concesionario. Es decir, el concesionario realmente no recibía toda la plata, sino que conforme el avance de obra iba entregándole al fiduciario determinadas certificaciones mes a mes que permitían los desembolsos para avanzar. ¿Quién Entonces, era el fiduciario? En ese financiamiento en particular fue la fiduciaria. No recuerdo si había algún esquema espejo con algún fiduciario en el exterior, pero creo que era la fiduciaria, básicamente, porque como participaba la CAF, ellos también tienen algunas salvaguardas específicas. Entonces, el dinero, el día que se hacía la colocación, entraba el dinero, los bonos, al fideicomiso, el banco cobraba directamente de ahí su comisión. El banco de crédito. El banco de crédito cobraba directamente de ahí su comisión y el resto de los fondos quedaban en el fideicomiso para el uso del proyecto. Y luego el financiamiento con la CAF funcionaba en una modalidad que se le llama financiamiento comprometido. Es decir, el día que se hace el cierre, el día que se colocaron los bonos, como había que tener certidumbre sobre el 100% de la colocación, la CAF firmaba lo que se denomina un commitment de financiamiento, donde ellos garantizaban que en determinadas fechas, según las solicitudes que fuera haciendo el concesionario, se iba depositando los fondos en las cuentas del fideicomiso. Entonces, a lo largo del tiempo, cuando se iba construyendo el proyecto, el concesionario emitía las certificaciones y con eso el fiduciario daba fe y le pedía a la CAF que desembolsara en el fideicomiso. Entonces, en resumidas cuentas, el dinero de las comisiones salía directamente del mismo financiamiento. Bien, o sea, el banco pagaba, o sea, Westfield, el señor Sepúlveda, se acercaba a la ventanilla del banco a cobrar sus honorarios de éxito. ¿Cómo era el sistema? ¿O le mandaban el cheque a su casa o le depositaban eso en su cuenta? No, en realidad todo esto funciona de manera bancarizada, ¿no? O Sí, sea, de básicamente acuerdo. esas comisiones se tienen que haber pagado mediante transferencias Transferencias bancarias. al banco ya. Mediante transferencias bancarias. ¿Y Westfield facturaba? ¿A quién? La factura, por lo menos en el caso del banco de crédito, yo no sabría decirle a quién le facturó Westfield, pero entiendo que debe haber sido igual. La factura se emitía al concesionario, que es la persona por el encargo de la cual se lleva a cabo esta labor. Entonces, el banco de crédito le facturó a la concesionaria Trasvase Olmos, porque es un gasto que había sido incurrido, digamos, por la concesionaria para lograr el financiamiento. Bien. ¿Y usted después acabó siendo trabajador, funcionario de First Capital? ¿Cómo fue eso? O sea, usted negoció todo y después acabó siendo funcionario, dejó el banco, se fue a First Capital, o sea, dejó un lado del mostrador y se pasó al otro rápidamente. ¿Cómo fue? Me gustaría recapitular un poquito, digamos, entre la época que estamos hablando de los financiamientos y el momento en que yo salgo del banco, hay varios años de diferencia, ¿no? Estamos hablando de 4 años de diferencia. Yo ya no estaba en el área de finanzas corporativas, sino que estaba en Credibolsa, en el área de bolsa, que es totalmente diferente al área de finanzas corporativas. Estuve ahí 3 años, viendo otras labores totalmente diferentes. Yo ya no participaba de estas estructuraciones financieras. Como le comenté,
en la crisis del 2008, ese fue un mercado que se deprimió muchísimo, ¿no? Y fue una época bastante dura. Recuerdo que justamente por la perspectiva del mercado bursátil, mucha gente salía, ¿no? Digamos, no había suficiente mercado para tener una estructura demasiado grande. Entonces yo decidí buscar otras alternativas. El señor Sepúlveda me planteó hacerle consultoría en algunos encargos de tipo financiero, como los descritos, digamos, ya nos habíamos conocido antes, él tenía, digamos, evidencia de cómo me desempeñaba yo en estos trabajos. Entonces, básicamente, yo empecé a trabajar con él, pero en una modalidad de subcontratista, digamos. Yo no era su empleado y ni era funcionario de First Capital, ¿no? Básicamente, lo que hicimos fue un convenio en el cual yo fundé una empresa de mi propiedad, ¿no? Digamos, yo fui fundador y era gerente, de hecho, de una empresa de mi propiedad que se llamaba First Capital Perú. El nombre, evidentemente, tenía la orientación de gozar del crédito mercantil que tenía First Capital. Entonces, First Capital era una empresa con sede en Estados Unidos. Entiendo que la sede es en Chile, ¿no? First Capital, en Chile. Inversiones y asesorías limitadas. Entonces, yo fundé First Capital Perú. Con 1.000 soles de capital social. Bueno, está usted muy enterado, porque la idea de First Capital Perú era únicamente prestar asesoría, prestar consultorías en análisis económicos y de bancabilidad en encargos que me daba a mí el señor Sepúlveda. Entonces, digamos, era una relación de mutuo beneficio donde yo podía gozar del crédito mercantil del nombre First Capital, que era conocido en el mercado y que, digamos, me permitía, digamos, ¿cómo le digo?, tener cierto prestigio, ¿no? Este mercado de las asesorías es un mercado muy competido. Entonces yo era un subcontratista, digamos. Yo básicamente lo que hacía era prestarle servicios de consultoría a First Capital, al señor Sepúlveda, pero no era un empleado de él, nunca fui tampoco representante de su empresa. ¿Y cuánto era el capital de First Capital? El suyo 1.000 soles, ya lo sabemos, en el Perú, pero First Capital en Chile, digamos, ¿cuánto era su capital? No lo sé, francamente, yo nunca vi el estatuto. ¿$1.000, $2.000? No lo sé, señora presidenta. Yo tendría que. Nunca vi el estatuto de First Capital, no sé cuál es su capital. ¿Usted viajó a Chile? Sé quiénes ¿Usted son viajó a Chile? Sí he viajado en Chile en algunas ocasiones. ¿Cuántas personas había en First Capital en Chile? A ver, esta es una oficina que está en la zona financiera en Isidora Goyenechea. Para ponerlo en contexto, es como quien dice el Centro Empresarial de San Isidro, lo conozco, más o menos. Recuerdo haber visto un número de personas ahí, digamos, entiendo que el señor Sepúlveda tiene otros socios. Cualquier ocasión que he ido ahí había, no sé, 5 personas, una oficina con diferentes... O sea, una secretaria, un asistente, un conserje. 5 personas. Realmente no, yo creo haber visto, digamos, a otras personas que también se dedicaban a desarrollar negocios. No sabría decirle. ¿Y cuánto facturaba First Capital? ¿Cuánto facturaba, más o menos? First Capital Partner en Lima o First Capital en Santiago, ¿cuánto facturaban? Digamos, yo no conozco cuánto facturaba First Capital Chile, esa es una pregunta que habría que hacerle al señor Sepúlveda. Mi empresa, que de nuevo, básicamente Pero lo que hacía era... A ver, ¿usted se puede asociar o trabajar a un tipo de dependencia con una empresa y no sabe cuánto factura? ¿No sabe cuál es su capital social? Usted es un financista. Usted va a trabajar con ellos. Usted va a hacer negocio con ellos. Usted va a asesorar a grandes proyectos con ellos y no sabe cuántos empleados tiene, cuánto factura, cuál es su capital social. Lo único que sabe es su dirección. Un poco, no sé, muy elemental, me parece, señor Milla, discúlpeme usted. Digamos, mi empresa era una microempresa, casi unipersonal. Realmente ellos eran los que me contrataban a mí, yo era un subcontratista. Yo conocía al señor Sepúlveda, sabía de sus calidades, digamos, y el conocimiento que tenía él de esas transacciones y del mercado en general. Realmente, honestamente, no sé cuánto facturaba, pero era algo que no me competía. En pocas palabras, ¿Cuánto digamos, factura su empresa? Su empresa es la que fundó.
con 1.000 soles de capital social, ¿cuánto facturaba? Mi empresa facturaba, digamos, en promedio, ¿no? Porque fluctuaba, esto era básicamente una facturación por horas.